Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, hola a todos nuestros amigos, seguidores del programa Yo Opino, y aquí nuevamente con el programa Mecánica para no mecánicos. En el día de hoy básicamente vamos a guiar el programa de Mecánica para no mecánicos en nuestra sección de Yo Opino. No vamos a hablar sobre temas de mecánica en el día de hoy, pero vamos a hablar de algo muy importante que también tiene que ver con los vehículos. Es la parte de los seguros. La importancia sobre los seguros, cuáles son los tipos de seguros que toca tener y por qué hay que tenerlos, ¿sí? Nuevamente agradecemos a nuestro director Juvenal Bolívar por la oportunidad de grabar para ustedes. Agradecemos a todos nuestros seguidores y oyentes por ver nuestros programas, por compartirlo, por darle like. Los invitamos a que nos continúen viendo, a que nos continúen compartiendo. Pues cada día crecemos más y más gracias a ustedes, a nuestros seguidores. Nuevamente aquí quien presenta el programa, Nelson Díaz, esperando todas las preguntas que ustedes tengan sobre diferentes temas de la parte de los vehículos. Ya saben, mi número de teléfono aparece ahí, 311-482-3287. Cuando quieran, cualquier inquietud que tengan ustedes con respecto al vehículo o lo que deseen que se les resuelva, o cualquier inclusive tema que quieran que hagamos aquí en el programa Mecánica para no mecánicos y Yo Opino, pues pueden enviarlo y nosotros con mucho gusto miraremos y estudiaremos el caso de poder tomar los temas que ustedes nos digan. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado, al señor Arturo Navarro. Arturo básicamente es una persona que maneja el tema de los seguros y específicamente pues lo hemos invitado al programa en el día de hoy para que nos hable sobre seguros de los vehículos, cuáles son los seguros, si son obligatorios, no obligatorios, voluntarios, y qué cubren y cuál es la importancia de los seguros. Me imagino que algunos de ustedes es muy familiar la imagen de un carro golpeado, accidentado y estrellado, porque aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga por lo menos ese es el pan de cada día. Eso es el pan de cada día y por eso es importante tener los seguros. Ahora, hay unos obligatorios y hay otros que no. Bueno, démosle la bienvenida a Arturo. Arturo, ¿cómo te encuentras? Nelson, muy buenos días a todos los oyentes, escuchas, muy buenos días, muy bien. Aquí muy contento por esta invitación. Bueno, te agradezco, Arturo, por haber aceptado la invitación en el día de hoy al programa. Y básicamente lo que le comentaba a nuestro oyente, la idea es que hablemos sobre los seguros de los carros, la importancia de los seguros y el porqué de ellos. Bueno, Arturo, comencemos. Yo también pues no conozco mucho el tema de todos los seguros. Para mí el que más conozco es el SOA, que tengo entendido que es obligatorio, pero tú nos irás a hablar a lo largo del programa sobre qué otros seguros hay y en qué nos protege a los conductores y a terceros. Comencemos, Arturo, con respecto por lo menos al que yo tengo entendido, en lo que yo conozco, que es el SOA, que es un seguro obligatorio. Coméntanos un poquito sobre el SOA. ¿El SOA qué tipo de seguro es? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? ¿Y qué cubre el SOA? Bueno, el SOA es un seguro obligatorio, está regido por el Ministerio de Transporte y cubre 4 aspectos importantes. Uno es gastos médicos, otro es gastos de transporte y movilización de víctimas, otro ítem es incapacidad permanente y otro es muerte y gastos funerarios. En eso se divide el SOAT. Muchas veces escuchamos, ya compró el SOAT y es importante tener el SOAT. Es obligatorio tanto para carros livianos, pesados y motocicletas. Es para todo tipo de vehículos. O sea, a nivel de gobierno o a nivel legal, el SOA hay que tenerlo sí o sí. Sí, una de las causales de inmovilización de los vehículos es no tener SOAT vigente. Pero desafortunadamente en mi conocimiento, lo que uno ve en el día a día, Arturo, es que realmente hay mucha gente inclusive sin el SOA.
Básicamente hay mucho, sobre todo se ve mucho, y me disculparán los que son motociclistas, pero se ve mucho con los motociclistas, que básicamente andan como que sin los documentos, y entre eso está el SOA. Sí, desafortunadamente no se ha tomado la conciencia en Colombia que el SOA es importante tenerlo para una calamidad de repente. La mayoría de las motocicletas en Colombia no cuentan con el SOAT. Bueno, y por lo menos hablemos del SOA, que es el obligatorio. En el caso del SOA, por lo menos si la persona golpeó a la persona B o el vehículo A golpeó al vehículo B y el vehículo A es el culpable, ¿cuál SOA se tiene en cuenta para esta situación? Bueno, hay que tener en cuenta que el SOAT cubre solamente parte médica, gastos hospitalarios. Lo que son latas no lo cubre el SOAT. Y dice la norma que en caso de una eventualidad, cada vehículo lo atienden por su SOAT, por el propio SOAT de cada carro. No es que yo se lo preste al otro para que lo atiendan, no, porque es obligatorio tener el SOAT. Pero una pregunta, o sea, usted dice que cada vehículo es atendido por el SOA de ese vehículo, pero digamos si el vehículo A atropelló a un peatón, ese peatón es atendido con el SOA del vehículo. Sí, señor. Pero si el vehículo A golpea a un vehículo B y donde el vehículo B o el conductor del vehículo B resultó herido, al conductor del vehículo B, ¿quién lo atiende? ¿El SOA del vehículo B o el SOA del vehículo A? Lo pueden atender cualquiera de los dos, de los dos que tengan el SOA, pero inicialmente es el responsable de la calamidad, de la colisión. Se utiliza ese SOA. Ok, en este caso sería el vehículo A. El vehículo A, sí, pero señor. Tengo entendido también que el SOA tiene hasta un tope o límite de gasto, ¿cierto? Sí, entonces, ¿cómo funciona el SOAT? El SOAT tiene unos topes establecidos por ley y se divide en 4 partes. Entonces vamos a hablar de una de ellas, que son gastos médicos. Eso se mide por VT. ¿Qué es la VT? Unidad de valor tributario. Cada año la DIAN da ese valor. Para el año 2026 ese valor está en 52.300 pesos, ¿sí? Entonces, si alguien toma un SOAT en la mano, entonces va a decir gastos médicos, va desde 263 punto algo hasta 700 punto algo. Quiere decir que el VT funciona desde ese tope máximo hasta el que acabo de nombrar, es multiplicar los 52.000 pesos entre 263 y 701.000, y eso nos da entre 13 millones y 34 millones aproximadamente para atención de gastos médicos. Okay. Es decir, el que va en una moto, se cae, se partió la pierna, tiene ese tope para que lo atiendan en la clínica por esos gastos. Perfecto. Esa es la primera parte. ¿Qué más es lo que...? La segunda parte, decimos gasto de transporte y movilización. Desafortunadamente ahí es donde debemos correr las ambulancias, el que llegue primero, ¿cierto? Entonces ese tiene 8.77 VT y está entre 400 a 550.000 pesos esos gastos de movilización. Que lo bueno, paga ¿y por qué se verá ahí? Y no quiero, como se dice, entrar en polémica, pero ¿por qué será eso de la guerra como que de las ambulancias? Pero por un lado es que yo he visto accidentes donde prácticamente pueden estar a 2 cuadras de una clínica y termina la ambulancia recogiendo un paciente y lo lleva inclusive a una clínica que está a 5 o 6 kilómetros de distancia del accidente. ¿Eso no se supone que cualquier lado con el SOA lo pueden atender? Está zonificado acá en Bucaramanga y inicialmente todos los accidentes de SOA, depende de la gravedad, lo llevan a la clínica La Merced, que está ubicada por los lados del estadio. Ok, perfecto. Bueno, eso con respecto a SOA. Entonces, señores, tengan en cuenta, por favor, el SOA es el seguro sí o sí obligatorio que todos los que tenemos vehículo o motor debemos de tener. Las personas que no lo tienen, me imagino que no lo tienen de pronto que por el costo, pero una pregunta, en tu conocimiento, Arturo, ¿el SOA es muy costoso? Por lo menos hablemos para una moto, que son la mayoría de vehículos que normalmente encuentran muchas veces las autoridades que no tienen SOA. Una moto entre 100 y 200 centímetros está entre 310.000 y 330.000 pesos el año. O sea, imagínate un promedio de 28.000 pesos mensuales, hombre. ¿Será que un conductor de una moto no puede tener 28.000 pesos mensuales para poder pagar el SOA, que lo va a proteger de muchas cosas, y no solamente a usted, sino a un tercero en caso de un accidente? O sea, por favor. Entonces, una invitación. Hombre, tengamos al menos como mínimo el SOA, que es el seguro obligatorio, que los proteja a ustedes, porque es que nadie está exento de un accidente. Nadie está exento de un accidente. Bueno,
continuemos, Arturo, con lo de los seguros. El SOA, entonces, como dijimos, es el seguro obligatorio, el que básicamente el gobierno requiere o pide que toca tenerlo sí o sí. Ahora, Arturo, ¿qué otros seguros tenemos o existen? Bueno, aparte del SOA obligatorio, hay unos seguros voluntarios, los que escuchamos en las aseguradoras, cuando escuchamos muchas aseguradoras, que Mafre, que Seguros del Estado. Entonces, cada uno de ellos ofrece variedad de seguros o de pólizas para los diferentes tipos de vehículos. ¿Y qué tipos de seguros voluntarios tenemos? Bueno, hay uno que se llama RCE, Responsabilidad Civil Extracontractual. Ese se puede ir solito, ¿cierto? Y ese seguro va direccionado, ejemplo, yo lo compré, conductor A, y tuve una calamidad y atropellé a otro vehículo y salió lesionada una persona. Entonces, esa responsabilidad cubre los gastos del otro vehículo y los gastos médicos de la otra persona, pero no cubre los gastos propios míos, porque solamente tiene una cobertura que se llama responsabilidad civil extracontractual y es la parte jurídica también, la asesoría jurídica para ese caso. O sea, el seguro de responsabilidad civil extracontractual cubre los gastos médicos del tercero, Sí, que señor. es la persona que yo golpeé, y también cubre lo que llamamos latas. Sí, Hablemos así. señor. Sí. Pero lo que son latas de mi vehículo como tal no me cubre. No, señor. Y lo que es gastos médicos míos en caso que yo haya quedado herido también tampoco me lo cubre. No, ahí mire la paradoja, ahí venía a entrar El el SOAT. O sea, en mi caso que soy el culpable del incidente, yo pondría el SOA, pero mi extracontractual lo colocaría para el tercero, ¿correcto? Correcto. Oiga, Arturo, muy interesante el tema y te agradezco haber aceptado la invitación. Vamos a hacer un pequeño receso y ya continuamos en la segunda parte hablando sobre ese tema. Ya nos vemos. Chao. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Somos los encargados de la seguridad energética de nuestro país. 4 de cada 5 vehículos que se mueven en Colombia se mueven gracias al combustible de la mejor calidad que producimos nosotros. Y todos debemos sentirnos orgullosos porque es todo lo que hacemos y producimos aquí es para el beneficio de toda una comunidad. Hoy quiero decirles que Ecopetrol es ese corazón que bombea energía y progreso a toda Colombia. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino.
Bueno, estamos de vuelta aquí con Arturo Navarro, un invitado en el día de hoy que nos está hablando sobre los seguros de los carros. Hoy estamos hablando sobre diferentes tipos de seguros, los obligatorios, los no obligatorios, los voluntarios, porque me parece muy importante que básicamente la gente sepa qué tipos de seguros debemos de tener y la importancia o qué es lo que nos cubren esos seguros. Estamos primero que todo en la primera parte hablando sobre el SOA, que es el seguro obligatorio que exige el gobierno. Y la invitación en el día de hoy es, por favor, como mínimo, todos conductores de vehículos, de motos, hombre, tengan el seguro al día, hombre. Un SOA no es costoso. Un SOA, como decía Arturo ahorita, un SOA puede costar en promedio para una moto el valor de casi 28.000 pesos mensuales. Son como 300.000 pesos al año. Imposible que un conductor de moto no tenga 28.000 pesos mensuales para comprar un SOA. Entonces, la invitación es, por favor, tengamos los documentos al día, tengamos los seguros al día. Usted, señor conductor de moto, de carro, los que trabajan con su moto, con carro, como transporte público, hombre, usted llevan a una persona ahí que pone su vida con usted al llevarla, tienen un incidente, al menos si tienen el seguro, el SOA cubre los gastos médicos. Entonces, por favor, tengan documentos al día. Bueno, Arturo, continuamos. Estamos hablando sobre el seguro RCS, Responsabilidad Civil Extracontractual. Entonces, coméntanos un poquito más sobre este tipo de seguro. Bueno, ese seguro, como le venían diciendo, ese es solito un amparo, responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiere decir? Que atiende a las terceras personas en caso de un siniestro, pero no me atiende las latas mías, atiende lo de los demás menos lo mío. Ok, vale. Entonces, listo. Entonces, este es un seguro contra terceros, básicamente. Y en el caso mío, pues simplemente el SOA me atiende lo que es la parte médica, en caso que yo haya quedado herido o algo, o cualquier persona que fuera conmigo, y ya la cuestión de latas, pues le tocará meterse la mano al drill o al bolsillo, como decimos, para repararlo. Ahora, ¿existe algún seguro que básicamente cubra terceros y también me cubra a mí? Sí, señor. Entonces ahí ya entramos a hablar de la póliza todo riesgo, que cubre responsabilidad civil extracontractual, pérdida parcial por daños, pérdida total por daños, pérdida total por hurto y hurto. Entonces esos son los ítems que se divide una póliza todo riesgo en la actualidad. Entonces, usted dice que parcial por daños, total por daños y la de hurto. La de hurto. Bueno, cada una de estas que usted nos nombra, parcial por daños, total por daños y la de hurto, ¿son pólizas diferentes? No, es una sola póliza con 5 ítems, ¿cierto? O 5 aspectos que cubre ese seguro. Entonces, entre esos están los que acabamos de nombrar. Más. ¿Y cuáles dos más? Porque ahí nombramos 3, ¿no? Sí, entonces mire, es que estamos hablando de pérdida parcial por daños, sí, pérdida total por daños, sí, pérdida total por hurto, ¿cierto? Y sí, la responsabilidad civil extracontractual, que también va incluida ahí. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, en un hurto, cuando uno le puede ser parcial o total, entonces va separado y ahí entran a jugar unos costos. Entonces, ahora les explico cómo se divide cada ítem de esa póliza. Bueno, una pregunta ahí rapidita, ahí como para hacerle que la gente lo conozca. Entonces, tú te dedicas a esta parte de los seguros, ¿cierto, Arturo? Sí, señor. Y en caso que alguien estuviera interesado de pronto en, no sé, en contactarte porque quiere un seguro o algo, ¿a qué número te podría contactar? Bueno, mi número es 311-489-4688. Sin ningún compromiso le podemos hacer la asesoría. Bueno, entonces cualquier cosa a ese número pueden contactar a Arturo. Si de pronto les interesa algún seguro para su vehículo, con mucho gusto ahí está. Bueno, entonces continuemos, Arturo. Entonces explícanos un poquito más sobre el todo riesgo y las coberturas de cada ítem, por favor. Listo. Entonces, ya habíamos hablado de la RC, extracontractual, en la póliza todo riesgo va incluida, ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el ítem de pérdida parcial por daños. Entonces, pérdida parcial son latas, cuando le golpean a uno la puerta del carro, que el bumper, que uno dice le arrugaron el carro por detrás, eso es pérdida parcial. ¿Por qué se considera pérdida parcial? Porque no ha superado el 30% del valor comercial del vehículo. Cuando hay un accidente y supera el 30% el valor comercial o los topes establecidos por la aseguradora, ahí entra el ítem que se llama pérdida total por daños. Entonces va ligado, el parcial es leve y ya cuando
es más costoso mandar a arreglar el carro, entonces la aseguradora dice pérdida total y por el valor asegurado le da ese dinero al propietario y le cubre ese valor de la póliza, valor comercial actual, vigente, el que esté en ese año, en esa fecha. Ah, pero que no supere el 30%. O sea, por eso es que, porque yo he conocido... Ahí es donde hablamos, Nelson, de los deducibles. Entonces, se tiene en cuenta los deducibles. Entonces, pero es para darle la pérdida total. Entonces, hay un ítem de... ya cuando pasa el 30% de daño, dice, bueno, si llegamos al 70% y es más costoso, es más fácil, en repuestos y todo, darle el dinero al asegurado, ¿cierto? Entonces, un carro de 100 millones de pesos. O sea, debido a esos porcentajes es que también, porque yo he conocido casos, digamos, de clientes de mi taller, ¿no?, que han tenido incidentes o accidentes que en realidad a la vista uno diría, eso lo reparo fácil. Pero yo he tenido casos de clientes donde básicamente le han dado el carro de baja y uno dice, pero hombre, ¿pero por qué? Y bueno, pues el cliente listo, dieron el vehículo de baja, aunque uno ve que como que el daño no era para tanto para que lo dieran de baja, pero claro, es que el porcentaje que colocan para darlo de baja no es que sea tampoco tan alto, lo que usted dice, el 30% del valor comercial. Claro, es que a veces uno dice, pero es que es fácil, pero entonces a veces Nelson en su taller dicen, se le dañó la caja de cambio, se le dañó el motor, se le dañó tal cosa, entonces la consecución de repuesto es logísticamente más complicado. Complicado. Entonces, ¿qué dice la aseguradora? Vamos a reponerle. Vamos a reponerle. Ah, ok. Y por lo menos, hablemos algo, por lo menos si yo tengo todo riesgo y tengo un accidente y mi carro me lo dan por pérdida total, ¿la aseguradora me cubre a mí el 100% del costo del vehículo? Bueno, en las condiciones iniciales, cuando se pacta la póliza, ahí puede tener un deducible del 10% o del 100%. Entonces hay que tener en cuenta algo. Si hay una pérdida parcial, se le descuenta el 10%. Entonces, si el carro cuesta 100 millones de pesos, el 10% sería 10 millones. Si el daño no supera los 10 millones, entonces ahí es donde viene... No es bueno utilizar el seguro porque no se lo van a cubrir, porque el deducible da menos de 10 millones. O sea, muchas veces puede ser inclusive más alto el deducible que lo que cuesta reparar el carro. Sí, señor. Hablándolo así. Exactamente. Entonces también hay que tener en cuenta. O sea, entonces a la hora de uno tener un incidente o un accidente y de pensar de pronto en usar el seguro, hay que tener en cuenta si con el deducible y todo, es buen negocio no para mí usarlo o no usarlo. Sí, es que también se tiene que tener en cuenta si vale la pena. O sea, una pérdida parcial puede ser un rayonazo y en una puerta solamente y se baja, arregla en la puerta y cuesta 200,000 pesos. Es un ejemplo. Entonces, el deducible cuesta 1,000,000 de pesos, no se justifica utilizar el seguro por ese daño. Arturo, una pregunta, algo que me vino a la mente, que alguna vez alguien me lo preguntó y yo la verdad la respuesta no la sabía. No sé si usted me la pueda dar o no. ¿Qué es cierto es que, digamos, si yo tengo un seguro todo riesgo y lo utilicé en algún momento, ya no tengo ese vehículo, ¿sí? Y lo utilicé y ya vendí el vehículo, tengo otro vehículo y voy a sacar un seguro todo riesgo para ese vehículo? ¿Qué es cierto es que por mi historial de que ya tuve un seguro todo riesgo y lo utilicé, resulta que al momento de yo coger otro todo riesgo para cualquier otro vehículo que tenga, supuestamente el costo de ese seguro va a ser muchísimo más alto para mí por el hecho de ya haber utilizado en algún momento un seguro todo riesgo con la misma aseguradora? Bueno, hay una cosa bien importante. Digamos que nosotros compramos un seguro en el 2021 y en ese año no reclamamos. Al siguiente año yo tengo derecho a un descuento comercial del 20%, al segundo año del 30%, al tercer año del 40% y al cuarto año máximo del 50%, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo el seguro, voy a perder ese descuento que tengo en la póliza. Por eso era bien importante tener en cuenta lo de los deducibles. Okay. Esos son descuentos comerciales que tienen algunas aseguradoras, pero hay otros costos de los seguros que hay aseguradoras que no tienen el descuento comercial y sí le miran el historial de riesgos de la persona, que no haya tenido siniestros, que no haya reclamado. Entonces, por tal razón, ahí varían los costos. O sea, ese historial de riesgo básicamente es que ya haya tenido accidentes y haya reclamado, hablemoslo así. Sí, señor. O sea, como se dice, o sea, es bueno tener el seguro para que lo cubra, pero también es bueno no tener accidentes, porque entonces, a medida que usted vaya reclamando los seguros, entonces los costos para usted
por haber tenido o tener ese historial de accidente, entonces los costos van subiendo, ¿cierto? Hagamos un ejemplo, tomemos un carro costoso de alta gama, una Toyota, ¿sí? Que puede estar entre 200 y 250 millones. Correcto. Entonces un seguro para ese vehículo puede costar 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Estamos tomando un ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que la persona no ha reclamado y tiene el descuento comercial, entonces esos 10 millones de pesos o 12 millones se pueden convertir en 6,5. Y esa Toyota tuvo una calamidad, y esa calamidad, ese daño costó 2 millones. Entonces ahí sopesa el dueño, o reclamo por la póliza, o lo pago yo para continuar con mis 6 millones de descuento. O sea, hay que tener en cuenta eso para alguna reclamación. Entonces, señores, pilas con eso, hay que, como se dice, echarle mucho carcume a la cosa. ¿Qué seguro nos conviene tenerle a nuestros vehículos? Y si en el momento, o dado el caso, nos conviene reclamar o no reclamar con el seguro. Porque muchas veces puede salir más caro, inclusive, como se dice muy ahí a nivel del pueblo, más caro el caldo que los huevos, hablándolo así. Entonces, piensen bien si a la hora de un accidente realmente les conviene hacer uso del seguro, pagando deducible y todo lo que esto conlleve, o si realmente les sale más barato inclusive sacar del bolsillo de ustedes para pagar un incidente que tuvieron. Porque realmente, pues, como dice acá Arturo, a medida que también ustedes van teniendo un historial de incidentes, pues los seguros para ustedes, para la persona en particular, también va cogiendo mayor precio. ¿Es correcto, Arturo? Es correcto. Ejemplo, una persona tiene, en este caso sí es recomendable utilizar el seguro. Una persona tiene un carro de gama media, un Nissan de 80, 90 millones, y resulta que tuvo una calamidad con uno de alta gama, un Audi, y le dañó la puerta. Entonces ahí, o le arrugó la mitad de la latonería, ahí entonces le dice uno, utilice el seguro, porque los daños va a ser bastante complicados del daño del tercero, la pérdida parcial. No, y es que normalmente, y lo digo por conocimiento propio, normalmente lo que usted dice, yo he visto muchos accidentes así de carros baja gama, hablemoslo así, sin discriminar de nadie, con carros alta gama, y es que un simple rayón de un carro alta gama no friegue, puede ser 3, 4, 5 millones de pesos, un simple rayón. Ni siquiera que haya quedado la puerta o el bumper arrugado. Un simple rayón para un carro alta gama, porque es que la pintura es especial y yo no sé qué, y eso es tremendo. Entonces, de tomo la recomendación, es bueno mirar lo de los seguros. Yo sé que muchas veces de pronto la gente por el costo del vehículo dicen, yo no quiero tener un seguro, pero, hombre, recomendación es bueno tener seguros porque de todos modos, para que le cubra a usted, para que cubra en daños de terceros, usted o nosotros, yo también tengo vehículo, ninguno estamos exentos de tener un accidente, ninguno sabemos cuándo podemos llegar a tener un accidente. Entonces, de todos los seguros es bueno. Arturo, no sé si de pronto, digamos, por lo menos, me puedes decir, como un ejemplo, si de pronto tienes en este momento los valores a la mano o al menos ahí en la mente, digamos un carro, no sé, un Sail 2018, que alguien lo quisiera asegurar en este momento, ¿cuánto más o menos puede valer un seguro todo riesgo al año? Así como un promedio nomás. Bueno, voy a tomarte de ejemplo la marca Renault, lo que son los Logan y los Sanderos, que son los que ve uno normalmente. Entonces puede estar entre 1.400.000 a 2.200.000 una póliza anual. O sea, un valor de unos 130.000 pesos mensuales, más o menos. Aproximadamente. Hombre, eso realmente no es costoso. Bueno, Arturo, te agradezco por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias a todos nuestros seguidores, las personas que nos escuchan. Cualquier cosa, tienen el contacto de Arturo. Cualquier inquietud tienen mi contacto, por favor llámenme, escríbanme, díganme qué les gustaría que hablemos acá en el programa. Tienen dudas sobre cuestiones de la parte mecánica, también me pueden contactar con mucho gusto. Quieren que toquemos un tema en particular, contáctenme, o quieren que inclusive ser invitados al programa, me pueden también contactar al número 311-482-3287, Nelson Díaz. Muchas gracias por escucharme, Dios los bendiga, adiós. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.